Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, luchó del lado de los nazis contra la mayoría de los países europeos, desde las armas biológicas hasta las mujeres de consuelo. Estas son 13 de las cosas más horribles que hicieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Número 13. El programa de patógenos y armas biológicas, en un esfuerzo por asegurar una ventaja. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón inició un programa que tenía como objetivo cambiar sus tácticas de guerra de armas convencionales a medios biológicos. Esto llevó a la creación del programa de patógenos y armas biológicas, que se centró en la propagación de enfermedades letales entre las poblaciones militares y civiles de China. El aspecto escalofriante de este programa no fue solo la intención de utilizar estos agentes letales, sino también la horrible decisión de probarlos en prisioneros inocentes. Aquí es donde grupos infames como la Unidad 731, junto con la Unidad 1644 y la Unidad 100, se convirtieron en el centro de estas acciones. Los científicos asignados a estas instalaciones recibieron la inquietante tarea de investigar y experimentar con el potencial de desatar epidemias en territorio enemigo, una misión que violaba todas las directrices morales y éticas de la guerra. En 1939, se habían logrado avances significativos, introduciendo 6 patógenos potentes, incluidos el anthrax, la fiebre tifoidea, el muermo paratifoideo, la disentería y las pulgas infectadas con peste. Para evaluar el impacto de estas enfermedades en las fuerzas enemigas, los prisioneros de guerra fueron sometidos a experimentos inhumanos en los que se los expuso deliberadamente a los patógenos, mientras los investigadores estudiaban meticulosamente los resultados. Esto permitió a los militares determinar las dosis efectivas necesarias para maximizar el impacto de la enfermedad en la batalla. Los métodos horribles del programa incluyeron el despliegue de bombas biodegradables llenas de ratas y pulgas vivas en territorio chino. Además, entre 1940 y 1941, se liberaron aves y plumas contaminadas desde aviones que volaban a baja altura sobre ciudades como Ningbo, Chengde, China, y la provincia de Hunan. Como resultado de estas tácticas brutales, decenas de miles de personas perecieron no por armas convencionales, sino por enfermedades que sus agresores desataron intencionadamente. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Experimentos de congelación. Entre los muchos científicos poco éticos que llevaban a cabo investigaciones horribles, en la Unidad 731 se encontraba el ingeniero del ejército Hisato Yoshimura, conocido por su retorcido enfoque de la experimentación. En lugar de realizar cirugías forzadas para estudiar los órganos internos, Yoshimura llevaba a los cautivos al exterior y sumergía sus extremidades en agua a distintas temperaturas hasta que se congelaban. Una vez congeladas las extremidades, las golpeaba con un palo corto, produciendo un sonido que se describe como similar al ruido que hace una tabla al ser golpeada. Luego, se les quitaba el hielo a estos sujetos vivos, tras lo cual sus extremidades eran sometidas a diversos tratamientos destinados a restaurarlas. Esta escena sombría parecía una película de terror, ya que cientos de prisioneros fueron alineados para estos horripilantes experimentos, la mayoría de los cuales condujeron a su muerte. Yoshimura se ganó el apodo de «el diablo científico» debido a la crueldad de sus métodos. Los registros históricos detallan un caso especialmente impactante en el que Yoshimura sumergió los dedos de un bebé de 3 días en hielo y agua salada para estudiar los efectos de la congelación en los bebés en comparación con los adultos. Otro miembro de la Unidad 731, Naoji Wasono, recordó un incidente particularmente espantoso durante una entrevista de la década de 1980 en la que Yoshimura obligó a 2 hombres desnudos a entrar en una zona con temperaturas que caían en picado a menos 40 a 50 grados, filmando su sufrimiento hasta que perecieron. El relato describe a los 2 hombres clavándose las uñas en la carne del otro mientras Yoshimura observaba con un deleite perturbador. A través de esta serie de pruebas inhumanas, Yoshimura creó un índice de resistencia a la congelación,
pero sigue siendo infame principalmente como criminal de guerra en lugar de como un científico respetado. Número 11. La Marcha de la Muerte de Bataan. El 9 de abril de 1942, la desgarradora batalla de Bataan llegó a su fin cuando el general estadounidense Edward P. King se rindió ante el general Masaharu Hama del ejército imperial japonés. Esta rendición marcó el comienzo de la infame Marcha de la Muerte de Bataan, en la que 75 soldados, entre ellos 12.000 estadounidenses y 63.000 filipinos, fueron hechos prisioneros. Inmediatamente, las fuerzas japonesas comenzaron a reunir a estos soldados y a organizarlos en grupos de unos 100 en la única carretera pavimentada que atravesaba la península de Bataan. Se asignaron 4 guardias a cada grupo y comenzó la marcha hacia el campamento O'Donnell, situado a 65 millas de distancia. Los soldados, hambrientos y habiendo perdido ya una masa corporal significativa antes de su rendición, se vieron obligados a soportar el calor abrasador. Cualquier soldado que se quedara atrás, intentara escapar o incluso se detuviera a beber de un charco al borde del camino, era recibido con violencia. Disparados o apuñalados con bayonetas en el lugar, sus cuerpos eran abandonados a lo largo del camino mientras los demás avanzaban con dificultad hacia su destino. A lo largo de la agotadora marcha, los hombres recibieron apenas suficiente comida y agua para evitar que perecieran, y los civiles filipinos que intentaron ayudar a menudo fueron brutalmente atacados a lo largo de la ruta. Los soldados japoneses seleccionaban a individuos de los grupos, los ataban a árboles y los ejecutaban para infundir miedo. Se estima que entre 7 y 10 hombres perecieron durante esta trágica marcha, pero debido a la falta de registros oficiales, el verdadero número de muertos puede permanecer desconocido para siempre. Número 10. El ataque a Pearl Harbor. Eran aproximadamente las 7:48 am del 7 de diciembre de 1941 cuando cayó la primera bomba. Sin embargo, esto fue solo el principio, y Estados Unidos no estaba bien preparado para lo que estaba por venir. En ese fatídico día, un total de 353 aviones imperiales japoneses, incluidos aviones de combate, bombarderos en picado y bombarderos torpederos, lanzaron un asalto masivo por sorpresa contra Estados Unidos, marcando una de las invasiones más mortíferas en la historia de la nación. Los 8 acorazados de la Armada de los Estados Unidos presentes en la base de Pearl Harbor sufrieron daños y 44 finalmente se hundieron, excepto el USS Arizona. Los acorazados restantes fueron rescatados más tarde y 6 continuaron participando en más combates. El ataque también resultó en el hundimiento de 3 cruceros, 3 destructores, un buque de entrenamiento antiaéreo y un minador. Además, 108 aviones estadounidenses fueron destruidos. En términos de bajas, 2 DOT-393 estadounidenses perdieron la vida, mientras que otros 1 DOT-178 resultaron heridos en diversos grados. En contraste, las pérdidas japonesas fueron relativamente leves, con solo 29 aviones y 5 submarinos enanos perdidos y 129 militares muertos. Kazuo Sakamaki, el comandante de uno de los submarinos, fue capturado tras el ataque. Japón declaró la guerra a los Estados Unidos y al Imperio Británico el mismo día, lo que llevó a ambas naciones a tomar represalias. Alemania e Italia, aliadas de Japón, también declararon la guerra a los Estados Unidos, lo que llevó a declaraciones de guerra recíprocas. Un punto de discusión importante después del ataque fue la falta de advertencia a las fuerzas estadounidenses. Según la Convención de La Haya de 1907, los ataques de esta magnitud requerían un aviso formal, y la naturaleza no provocada del asalto atrajo una condena generalizada. Como afirmó el presidente Franklin Roosevelt en su discurso ante el Congreso el 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Número 9. Violaciones y saqueos en Corea. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Corea ya había soportado una dura servidumbre bajo el dominio japonés. La guerra solo exacerbó una situación ya de por sí terrible.
Japón se anexionó Corea por primera vez en 1910, manteniendo la ocupación de la península hasta 1945, cuando las potencias del eje fueron derrotadas. Durante esa época, innumerables coreanos vivían en extrema pobreza, obligados a adorar a los japoneses como deidades. Sin embargo, no solo se les arrebató la libertad, sino que también se borró sistemáticamente su identidad cultural, ya que muchos se vieron obligados a abandonar sus nombres coreanos en favor de los japoneses. Con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1940, los coreanos también se vieron obligados a servir en el ejército japonés. Sin embargo, ese fue solo el principio de su sufrimiento. Miles de niñas y mujeres coreanas fueron sometidas a la esclavitud, mientras que muchas otras fueron enviadas a trabajar en fábricas y minas japonesas. Sufrieron hambre, tortura y muerte en cantidades asombrosas, y todo aquel que se atrevió a luchar por la libertad se enfrentaba a la cárcel, la tortura o la ejecución. Como parte del genocidio cultural, las fuerzas japonesas también saquearon numerosos artefactos culturales antiguos de Corea durante su ocupación, muchos de los cuales siguen desaparecidos más de 80 años después. En la actualidad, se cree que más de 75 artefactos coreanos se han perdido en Japón, muchos de los cuales aún se exhiben en museos y colecciones privadas. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar estos valiosos artefactos continúan mientras los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte se esfuerzan por restaurar su patrimonio cultural que fue devastado durante los días de la Segunda Guerra Mundial. Número 8. El ferrocarril de la muerte. Después de la derrota de las fuerzas japonesas en la Batalla del Mar de Coral, el 8 de mayo de 1942 y la Batalla de Midway el 6 de junio, la ruta marítima entre Japón y Birmania se consideró insegura. Esta situación dificultó la entrega rápida de refuerzos y suministros a las tropas. En respuesta, el ejército japonés buscó una ruta terrestre para transportar tanto suministros como soldados. Para construir esta ruta, el gobierno japonés obligó a 200 trabajadores asiáticos a reclutarse a la fuerza junto con 60 prisioneros de guerra aliados que fueron tratados como esclavos. Así comenzó la infame construcción del ferrocarril de Birmania. Entre estos prisioneros había 30.000 soldados británicos, 13.000 australianos, 18.000 holandeses y 700 estadounidenses. Las obras comenzaron en junio de 1942 y desde entonces hasta octubre de 1943, los prisioneros y los trabajadores forzados trabajaron a diario para tender 358 millas de vías férreas desde Bampong, en Tailandia, hasta Tam Kiri Rat. Desafortunadamente, muchas personas que iniciaron este agotador proyecto perdieron la vida antes de su finalización. Algunos cayeron víctimas de enfermedades mortales, mientras que otros sufrieron desnutrición y un trato brutal por parte de los guardias japoneses. Debido a la urgencia del proyecto, los prisioneros fueron llevados implacablemente hasta sus límites físicos para acelerar la construcción del ferrocarril. La tarea fue increíblemente desafiante, obligando a los trabajadores a atravesar selvas densas llenas de mosquitos y terrenos traicioneros, todo ello mientras luchaban contra las lluvias monzónicas. Tuvieron que construir puentes sobre ríos y gargantas y eliminar secciones de montañas para crear un lecho nivelado para las vías de vía estrecha. Un tramo de la vía conocido como el Paso del Fuego del Infierno sometía a los trabajadores a las condiciones más duras, lo que se traducía en el mayor número de muertes. El trabajo implicaba atravesar terreno rocoso con herramientas manuales inadecuadas, y cuando se acercaban los plazos, los prisioneros se enfrentaban a turnos agotadores de hasta 18 horas. Cada vez que los comandantes japoneses no estaban satisfechos con el progreso, los trabajadores recibían severos castigos físicos que finalmente condujeron a la muerte de aproximadamente 700 prisioneros aliados. Para los que sobrevivieron, la vida diaria era una lucha implacable contra la desnutrición. Sus comidas consistían normalmente en porciones mínimas de arroz hervido y carne o pescado en mal estado, a menudo contaminados con heces de rata e infestados de gusanos. La escasez de agua provocó una deshidratación grave
y una mayor susceptibilidad a las enfermedades, combinada con las condiciones insalubres de los campos de trabajo y el clima tropical. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. La masacre de Sook Ching. El año 1942 sigue siendo un capítulo oscuro para los ciudadanos y las familias afectadas por la infame masacre de Sook Ching. Entre el 18 de febrero y el 4 de marzo de ese año, los soldados japoneses ejecutaron una purga sistemática de cualquiera que se considerara antijaponés, lo que resultó en la muerte de más de 250 personas. Antes de este horrible evento, Singapur había sido considerado un lugar estratégico crucial durante la guerra, lo que impulsó a las fuerzas japonesas a desatar el terror. En un esfuerzo por tomar el control de la ciudad, del 8 al 15 de febrero, el ejército japonés lanzó un asalto masivo sobre Singapur que finalmente superó a las fuerzas combinadas británicas y de la Commonwealth. Cuando el humo se disipó, los aliados sufrieron una derrota asombrosa que los condujo a la rendición, la mayor capitulación registrada en Gran Bretaña. Este fue el comienzo de horrores inimaginables para la población local. Apenas 3 días después, las fuerzas japonesas iniciaron asesinatos en masa de individuos etiquetados como indeseables, principalmente contra ciudadanos chinos. Este acto violento fue en parte una demostración de poder en represalia por la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se estaba librando desde 1937. Al mismo tiempo, se percibió como un crimen de odio contra China, el principal rival de Japón. La operación fue dirigida por la policía secreta japonesa, la Kempeitai. Pero sus acciones brutales no se detuvieron en Singapur. También atacaron a las comunidades chinas en Malaya, que estaba bajo control japonés en ese momento, matando indiscriminadamente a cualquiera que encajara en su perfil. Además, más de 150 indios tamiles perdieron la vida junto con 90 civiles en Birmania y Tailandia. Esta violenta campaña fue considerada como una intimidación contra la comunidad china y una venganza por los sentimientos antijaponeses percibidos en las regiones de habla china. Aunque las autoridades japonesas reconocieron la masacre después de la Segunda Guerra Mundial, sus informes oficiales afirmaron que solo murieron 6 personas, una subestimación significativa y un insulto al pueblo chino. Número 6. Pruebas de armas químicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras varias naciones luchaban para cambiar el impulso de la guerra, los científicos se dedicaron diligentemente a crear armas químicas devastadoras destinadas a la destrucción masiva. Una de las divisiones más notorias de Japón, la Unidad 731, fue específicamente encargada del desarrollo y prueba de estos agentes letales, muchos de los cuales fueron probados en prisioneros de guerra para evaluar sus efectos mortales. Entre los agentes químicos producidos por Japón se encontraban el gas mostaza, la lewisita, el gas cianuro, el fósforo blanco, la adamcita y el gas fosgeno. Los relatos de testigos oculares brindan detalles desgarradores del sufrimiento que padecieron los prisioneros expuestos a estos agentes tóxicos. Un ex mayor y técnico del ejército que pidió el anonimato contó que asistió a una prueba de gas en la unidad 731 en 1980 y uno a 1943, donde observó a un prisionero chino que luchaba por respirar después de haber sido expuesto a la atomcita, conocida como gas que estornuda. Durante 10 minutos agonizantes, el hombre soportó violentos ataques de tos y un dolor intenso hasta que el testigo ya no pudo seguir mirando. Otro relato horroroso fue el de Takeo Wano, un exmiembro del personal médico de la Unidad 731, que afirmó haber presenciado cómo un prisionero ruso era desmembrado y preservado en formaldehído. Los informes sugieren que los investigadores japoneses utilizaron cámaras de gas portátiles para sus experimentos y documentaron el uso de agentes químicos en prisioneros en situaciones de campo. Un incidente notable tuvo lugar del 7 al 10 de septiembre de 1940, en el que participaron 20 sujetos. Estos individuos fueron divididos en 3 grupos y colocados en posiciones de combate, trincheras y puestos de observación antes de ser sometidos a distintas concentraciones de gas mostaza. Los investigadores monitorearon el impacto en su piel,
ojos, sistemas respiratorios y salud digestiva a intervalos de 4 horas, 24 horas y hasta 5 días después de la exposición. Si bien otras naciones no documentaron el despliegue de armas químicas, Japón sigue siendo tristemente célebre por desatar tales horrores sobre los civiles chinos durante el conflicto. Número 5. Sistema de mujeres de consuelo. A medida que se desataba el caos de la Segunda Guerra Mundial, innumerables mujeres se convirtieron en víctimas de una violencia inimaginable. Estas mujeres fueron sometidas a esclavitud forzada, soportando absos horribles a manos de los soldados japoneses. Entre 1932 y 1945, Japón orquestó una de las mayores operaciones de trata de personas autorizadas por el gobierno en la historia, que condujo a la explotación de cientos de miles de mujeres, conocidas como mujeres de consuelo. Este grupo incluía personas de diversos orígenes, incluidas las de países como Australia, Birmania, China, Corea, Indonesia y los Países Bajos. Los burdeles se establecieron para brindar servicios a los soldados, aparentemente para aliviar las tensiones de la guerra y limitar la propagación de enfermedades transmitidas. Sin embargo, esta iniciativa tuvo el efecto opuesto, lo que llevó a un aumento de la transmisión de enfermedades y un aumento de los incidentes de encuentros forzados. Inicialmente, las mujeres japonesas fueron reclutadas en el sistema a través de varios medios, incluido el engaño y el secuestro. A muchas se les prometió trabajo como enfermeras o trabajadoras de fábrica, solo para encontrarse atrapadas en una realidad horrible. A medida que se extendían los informes de AB-SOS, menos mujeres japonesas se ofrecieron como voluntarias, lo que llevó a los militares a secuestrar por la fuerza a los prisioneros de guerra y alistarlos en el programa. La situación era terrible. Como en la cultura confuciana, la virginidad de una mujer era muy valorada, lo que llevó a muchas sobrevivientes a suicidarse, mientras que otras optaron por permanecer en silencio sobre su sufrimiento. Durante décadas después de la guerra, Japón negó la existencia de este programa, tratando de restaurar su reputación, pero finalmente emitió una disculpa formal en la década de 1990. Este sistema puso de relieve el lado más oscuro de la guerra, donde los cuerpos de las mujeres se convirtieron en armas en el conflicto. Número 4. Violación de Manila. A medida que se acercaban los capítulos finales de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas recurrieron a actos horribles contra los civiles mientras se enfrentaban a la derrota. En los meses de febrero y marzo de 1945, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia Manila, los soldados japoneses desataron una ola de violencia contra la población civil. Durante varios días, el caos estalló mientras los soldados armados atacaban a todo aquel que encontraban, metiendo y matando brutalmente a hombres, mujeres y niños por igual. Las escuelas y los hospitales se convirtieron en lugares de brutalidad. Instituciones como el Hospital San Juan de Dios y el Colegio Santa Rosa fueron atacadas junto con numerosas iglesias. En un brutal acto de desesperación, los soldados japoneses utilizaron a mujeres y niños filipinos como escudos humanos, ejecutando a los sobrevivientes después de escaramuzas en el frente. A medida que las defensas japonesas se desmoronaban, comenzaron una campaña para eliminar a los presuntos guerrilleros en el norte de Manila, lo que resultó en el asesinato de más de 54 filipinos. Aquellos que intentaron huir a menudo fueron capturados y sometidos a una violencia inimaginable. El Hotel Bayview se hizo famoso por albergar actos horribles contra las mujeres, donde alrededor de 400 víctimas, incluidas niñas, fueron llevadas allí y agredidas repetidamente antes de ser asesinadas. En total, alrededor de 100.000 civiles perdieron la vida durante la batalla de Manila, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra real podría llegar a 500.000. Este oscuro capítulo sigue siendo un recordatorio desgarrador del sufrimiento que padecieron los civiles inocentes durante la guerra. Número 3. El canibalismo. Las atrocidades cometidas por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial se extendieron más allá de los actos de violencia tradicionales. También incluyeron casos horribles de canibalismo. A medida que avanzaba la guerra,
los soldados japoneses se encontraron con una grave escasez de alimentos que obligó a algunos a recurrir a medidas desesperadas. Con los suministros agotándose debido a los incesantes avances aliados, las fuerzas de ocupación recurrieron a matar y consumir a los soldados caídos y a los habitantes locales. En un caso notorio, 8 pilotos estadounidenses cuyo avión fue derribado lograron saltar en paracaídas a un lugar seguro, pero fueron capturados por las tropas japonesas. Mientras que algunos fueron ejecutados en el lugar, los cautivos restantes fueron guardados para su consumo posterior. Los informes indican que los soldados capturados a menudo eran devorados lentamente, y hay relatos de miembros amputados mientras las víctimas aún estaban vivas. Para muchos, esta horrible práctica no solo sirvió como medio de supervivencia, sino también como demostración de poder y dominación. A pesar de los intentos del gobierno japonés de ocultar este aspecto brutal de su historia en tiempos de guerra, los relatos confirmados revelan que el canibalismo estaba alarmantemente presente en las filas militares. Las acciones de estos soldados representan un escalofriante recordatorio de hasta qué punto puede hundirse la humanidad durante un conflicto, dejando un legado de horror que resuena hasta el día de hoy. Número 2. La masacre de Nanjing. Después de conseguir una brutal victoria en Shanghái al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés centró su atención en capturar la capital, Nanjing, en China. Anticipándose a una feroz batalla, Chiang Kai-shek, el líder nacionalista de China, tomó la controvertida decisión de retirar todas las tropas chinas de la ciudad. Esto dejó atrás solo un pequeño contingente de fuerzas auxiliares mal entrenadas para defenderse de lo inminente. En un nuevo intento por mantener el orden, Chiang prohibió la evacuación de civiles, una decisión que tendría consecuencias nefastas. Los que lograron huir con antelación protegieron a sus familias de los horrores inminentes. Pero para los que quedaron atrapados dentro de las murallas de la ciudad, las semanas siguientes se convertirían en una pesadilla. El 1 de diciembre de 1937, el gobierno chino abandonó oficialmente Nanjing y transfirió la autoridad al Comité Internacional. Apenas unos días después, el 13 de diciembre, los primeros soldados del ejército del Frente Central de China de Japón, liderados por el general Iwane Matsui, irrumpieron en la ciudad. Impulsados por el hambre, la sed de venganza y la falta de disciplina, estas tropas desataron una violencia indescriptible contra los habitantes. Se masacraron familias, las ejecuciones públicas se convirtieron en algo habitual y la brutalidad se extendió incluso a los ancianos y los niños. Las calles rebosaban de cadáveres, algunos intactos, mientras que otros estaban mutilados. Mientras miles de mujeres se enfrentaban a horribles ataques, un tercio de Nanjing quedó reducido a cenizas, con las fuerzas japonesas decididas a saquear y arrasar la ciudad. Se estima que entre 20.000 y 80.000 mujeres sufrieron horrores que dieron lugar a un capítulo trágico de la historia que sigue atormentando a Nanjing. Aunque no se dispone de cifras oficiales de muertos en la masacre de Nanjing, los expertos sugieren que entre 200.000 y 300.000 personas perdieron la vida antes de que las atrocidades llegaran a su fin en febrero de 1938. Número 1. Los experimentos de la Unidad 731. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba, Japón intensificó sus esfuerzos para desarrollar armamento avanzado y explorar nuevas técnicas médicas, a menudo utilizando civiles y soldados capturados como sujetos de prueba involuntarios. De todas las acciones horribles perpetradas durante este tiempo, los experimentos inhumanos realizados por la Unidad 731 se destacan como particularmente inquietantes. Miles de hombres, mujeres, niños e incluso bebés fueron confinados en campos de guerra y sometidos a crueles experimentos por científicos japoneses. Estos horribles procedimientos a menudo implicaban vivisecciones realizadas sin anestesia, lo que condujo a la muerte agonizante de muchas víctimas. La Unidad 731 era una instalación militar secreta donde se llevaban a cabo estos abominables experimentos, y el verdadero alcance de sus crímenes solo se reveló después de que terminó la guerra. En una impactante entrevista en video, Okawa Fukumatsu, un exmiembro de la Unidad 731,
relató la escalofriante experiencia de vivisecar a una mujer embarazada para estudiar el impacto de varias enfermedades en el feto. Los médicos tuvieron la terrible oportunidad de realizar cirugías invasivas, extirpando órganos vitales para fines de investigación e incluso amputando miembros para estudiar la pérdida de sangre. Dejando a un lado la ética y la moral, estos científicos llevaron a cabo experimentos brutales, incluidos procedimientos que implicaban extirpar el esófago y volver a unirlo a los intestinos. Órganos como el cerebro, el hígado y los pulmones fueron extraídos de sujetos vivos que soportaron un inmenso sufrimiento hasta que sucumbieron a sus heridas. Según el doctor Ken Yuasa, un cirujano del ejército japonés, las prácticas en la Unidad 731 se extendieron a al menos 1000 científicos que llevaron a cabo experimentos similares en toda China continental. Para muchos, los prisioneros de guerra que ingresaban al laboratorio equivalían a una sentencia de muerte. A menudo no mostraban resistencia cuando los admitían, mientras que los científicos trataban todo el proceso como una mera rutina. Una vez que los experimentos concluían, muchos sujetos eran ejecutados normalmente con disparos o inyecciones letales antes de ser desechados en fosas comunes. Es inquietante que haya casos en que las víctimas fueron enterradas vivas, lo que ilustra aún más las horribles realidades de este oscuro capítulo de la historia. Nos vemos en el próximo video.